Dios los bendiga, hermanos. ¿Cómo estamos? Bendecidos. Bendecidos, amén. Amén. Estamos contentos, amén, hermanos. Amén. Porque el Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros, amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a iniciar nuestro estudio bíblico, hermanos, en esta noche. Vamos a abrir nuestras Biblias en el primer tomo de Samuel, capítulo 2, del versículo 27 al 30. Vamos a leer la palabra de Dios. Y me indican con un amén cuando lo tengan listos. Amén. 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 Primera Samuel, capítulo 2, del versículo 27 al 30. Yo voy a empezar leyendo el primer versículo y ustedes lo siguen leyendo todo hasta en el 30 lo leemos todos juntos. Amén. Amén. Yo voy a iniciar el versículo 27. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Sigan hasta 30, hermanos. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Todos juntos, el 30. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Amén. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, iglesia, y vamos a orar. Padre Santo, Señor, mi Dios, te damos toda la honra y toda la gloria, Padre Santo, Señor, porque solamente tú la mereces, Señor. Te pedimos que tú seas, Señor, Padre Santo, el que sea, Padre Santo, hablando, Señor, en este lugar, el que esté hablando por medio de tu Espíritu Santo, Señor, en este lugar, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, siga haciendo la obra en cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé, Señor, sabiduría y entendimiento, Señor, de tu palabra, Señor, a esta hora, Señor, mi Dios. Reprende, Padre Santo, Señor, toda obra de las tinieblas, Padre Santo, que quiera obstaculizar, Padre Santo, Señor, este lugar, en el nombre de Jesús, Padre Santo, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tú, Señor, sigas perfeccionando, Señor, cada uno de la obra de todos los que estamos aquí presentes, Señor, con el poder de tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor. Santifícanos en tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Yo te pido tu ayuda a esta hora, Señor. En el nombre de Jesús me humillo delante de ti, Señor, reconociéndote, Padre Santo, que yo te necesito, Señor, que no soy nadie sin ti, Señor, que tú eres el que da la sabiduría y el conocimiento de tu palabra, Señor, conforme a tu voluntad. Y yo tendré cuidado, Señor, de darte toda la honra y la gloria, porque solamente tú la mereces, en Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: Amén. amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Este estudio bíblico, hermanos, de esta noche le he puesto como título: indiferencia peligrosa. Indiferencia peligrosa. Y el tema de esta noche se llama así: el fracaso espiritual de Elí. Amén. Amén. Como lo acabamos de leer, hermanos, en este capítulo, hermanos, de 1 Samuel, capítulo 2, aquí podemos ver que nuestro Dios le mandó a un profeta, a Elí, para advertirle, hermanos, de lo que pronto le venía a él y a su familia, de lo que pronto le iba a suceder por la indiferencia que él había tenido en los intereses de Dios. Amén, hermanos. Amén. ¿Quién era este Elí? Bueno, hermanos, Elí, no se conoce mucho de él, no se conoce mucho de su historia, pero lo que nos dice la palabra de Dios acerca de Elí, hermanos, es que él era un sumo sacerdote del pueblo de Dios de Israel, descendiente del linaje de Itamar, que venía, Itamar era hijo de Aarón, así que él tenía la descendencia de la tribu de Leví, y por eso él fue escogido como sumo sacerdote. Amén, hermanos. Y este Elí no solamente fue el sumo sacerdote, sino que sirvió también como juez sobre todo el pueblo de Israel, y le sirvió a Dios en el tabernáculo que se encontraba en Silo por un periodo de 40 años. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y como te dije, no se conoce mucho de él, pero se conoce que él estaba casado y tuvo 2 hijos que se llamaron Ofni y Fines. Amén, hermanos. Ahora también parte de su historia
es de que Samuel, el profeta Samuel, sirvió a Elí por muchos años, lo sirvió desde niño, porque su mamá Ana lo había llevado al templo desde cuando él era niño. Ana había hecho una promesa delante de Dios que Samuel, el profeta Samuel, cuando era niño, se lo había dedicado a Dios, iba a ser nazareo, iba a ser consagrado a Dios para que sirviera a Dios en agradecimiento por haberle permitido tener un hijo. Amén, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Así que Elí, como te lo acabo de ver conforme a su historia, era generalmente un hombre bueno, hermanos, que una ocasión cuando Ana, que era la mamá de Samuel, fue a Silo a orar, a presentar la ofrenda a Dios, su esposo llevó a su familia, llevó a su esposa Ana y les presentó ofrenda a Dios, hermanos. Esta Ana se humilló delante de Dios, estaba dolida su corazón porque ella no podía tener hijos, así que ella derramó hasta la última gota de lágrimas de su corazón, pidiéndole a Dios que le permitiera tener hijos. Amén, hermanos. Y como todos sabemos, ella llevó desde temprano edad en agradecimiento a Dios a Samuel para que fuera, para que sirviera a nuestro Dios, a Jehová de los ejércitos, amén, al creador de los cielos y de la tierra, al todopoderoso, amén, hermanos. Ana lo llevó al templo y podemos ver que cuando el sumo sacerdote Elí vio que Ana estaba humillada orando delante de Dios, él le deseó el bien a Ana, le dijo que Dios le concediera las peticiones de su corazón. Amén, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Otra ocasión también, hermanos, cuando el profeta Samuel ya había crecido, ya era un joven, ya estaba en la adolescencia, él había escuchado en uno de sus sueños, había escuchado la voz de Jehová, que él le hablaba, y en ese momento no sabía él quién era el que le estaba hablando. Samuel se encontraba dormido y él escuchaba que alguien le hablaba, él estaba dormido en el tabernáculo y él escuchaba que alguien le estaba hablando, y fue con Elí, porque Elí también dormía ahí en el tabernáculo, y fue y le preguntó Samuel a Elí que si él era el que le estaba hablando, que aquí estoy, para qué soy bueno, ¿verdad? Como le preguntó, pero Elí le decía, no, yo no soy el que te estoy hablando. Y así lo hicieron por 3 veces, donde Samuel estaba escuchando la voz de Dios, pero él no había todavía conocido la voz de Dios, literalmente así, audiblemente hablando. Amén, hermanos. Y Elí le aconsejó a Samuel, porque él se enteró de que Dios era el que lo estaba hablando. Entonces él le aconsejó y le dijo que le respondiera cuando volviera a escuchar la voz: habla Jehová, que tu siervo oye. Amén, hermanos. De esta forma le aconsejó el sumo sacerdote al profeta Samuel cuando él era niño, que lo que debía responder a Dios. Y como podemos ver, también Elí sirvió como sumo sacerdote y juez a todo el pueblo de Israel, a Dios, por 40 años. Así que generalmente Elí era un hombre bueno, hermanos. Amén. Mas sin embargo, Elí, hermanos, no tuvo el carácter para ser un buen líder espiritual del pueblo de Dios de Israel, y su ministerio terminó en un fracaso, que es como lo que vamos a estudiar en esta noche. Amén. Y yo encontré en estos capítulos que hablan sobre la vida de Elí, sobre el ministerio de Elí, 3 grandes fracasos, hermanos, que aquí lo podemos encontrar en la Biblia, que le trajeron consecuencias severas a lo que fue Elí, a su familia y a sus descendientes, y es de lo que vamos a hablar en esta noche. Amén, hermanos. El primer fracaso que yo encuentro aquí en la palabra de Dios, hermanos, sobre la vida de Elí, fue que Elí fracasó como padre de familia. Amén. Dice la palabra de Dios que en 1 Samuel 1:12, los hijos de Elí, si me quieres seguir, 1 Samuel 2:12, los hijos de Elí eran hombres impíos. Amén. Así que, como te acabo de decir, Elí fracasó porque no pudo instruir a sus hijos en el camino de Dios. Y aquí nos estaba diciendo la palabra de Dios que los hijos de Elí eran hombres impíos. Impíos, que del hebreo, hermanos, significa que los hijos de Elí eran hijos de Belial. Y Belial representa al diablo o al Satanás mismo, que el Señor lo reprenda. Así que lo que nos está diciendo aquí el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios, por medio de que nos ponemos a estudiar las Escrituras,
que los hijos de Elí, hermanos, por ser hijos malos, eran hijos del diablo. Dios los tenía considerados como hijos del diablo. Amén. Y Elí, hermanos, no supo instruir a sus hijos en el camino de Dios. No le supo dar la disciplina que Dios le estaba demandando como padre de familia, que de sus hijos, que él debería enseñar a sus hijos a amar a Dios con todo su corazón, como nos lo había dado en los mandamientos de Moisés, que debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Amén, hermanos. No supo Elí instruir a los hijos en el amor de Dios, en enseñarles a amar a Dios, ni mucho menos a obedecer los mandamientos de Dios. Amén, hermanos. Que si podemos leer todavía terminando de leer este versículo 12, nos dice aquí la palabra de Dios también sobre los hijos de Elí: y no tenían conocimiento de Jehová. Así que Ofni y Finees, hermanos, por no haber sido instruidos en el camino de Dios, ellos no tenían conocimiento de Dios. Pero lo más grave de todos, hermanos, es de que Elí era el líder espiritual del pueblo de Dios Israel, era sumo sacerdote del pueblo de Dios Israel, y por lo tanto los hijos de Elí iban a heredar lo que es el liderazgo del pueblo de Israel como sacerdotes. Ellos eran sacerdotes, pero probablemente de ahí iban a escoger al sumo sacerdote si hubieran sido instruidos en el camino de Dios. Amén, hermanos. Pero ellos estaban sirviendo los hijos de Elí, Ofni y Finees, como sacerdotes del pueblo de Dios de Israel, pero ellos no tenían conocimiento del verdadero Dios, no tenían conocimiento de Jehová, del que les dio la ley, del que los había sacado, los había liberado de la esclavitud de Egipto. Amén, hermanos. Esto era un problema grave, era un fracaso de Elí por no haberlos enseñado a sus hijos a tener temor de Dios. Amén, hermanos. Así que sus hijos, Ofni y Finees, hermanos, por no conocer a Dios, blasfemaron contra Dios. Y como eran los sumos sacerdotes, hermanos, Ofni y Finees le presentaban las ofrendas a Dios de los israelitas, los israelitas del pueblo de Israel, iban y les ofrecían a Dios sacrificio, les presentaban una ofrenda de animales que tenían que sacrificar, hermanos, los sacerdotes, porque de esta forma Dios les perdonaba sus pecados. Amén, hermanos. Ellos iban al sacerdote, y el sacerdote tomaba los animales de él, le traían ya sea bueyes, corderos o toros o cabras, y ellos se los traían a estos sacerdotes, y los sacerdotes en su oficio, ellos tenían que presentar delante de Dios el sacrificio de los que le traían las ofrendas de los israelitas. Amén, hermanos. Ese era el oficio de los sumos sacerdotes, de atender el tabernáculo y las ofrendas que les traían, porque ellos mataban a los animales, derramaban la sangre sobre el altar, y de esta forma Dios cubría los pecados de los israelitas. Amén, hermanos. Ellos mataban los animales y le ofrecían a Dios ese sacrificio como ofrenda de olor grato para nuestro Dios y para perdón en ese momento de los pecados del pueblo de Dios de Israel, para que de esta forma Dios pudiera todavía estar defendiendo o estando en la presencia de Dios con su pueblo amado Israel. Amén, hermanos. Y nosotros sabemos ahora que nosotros no tenemos que ir a presentar sacrificios a nuestro Dios, porque Dios nos amó tanto a nosotros que aún siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Amén, hermanos. Cristo Jesús fue el sacrificio para nuestra salvación. Él fue el sacrificio agradable a Dios, sin defecto, sin haber cometido ningún solo pecado, sin haber habido maldad en su boca, como nos dice la palabra de Dios. Y Él fue un sacrificio donde Él se derramó hasta la última gota de sangre para que tú y yo podamos ser perdonados de nuestros pecados. Amén, hermanos. Bendito sea su nombre. Así que ya no hay necesidad de que le presentemos nosotros sacrificios de animales, sacrificios de bueyes o de toros, hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo, Él fue el único sacrificio que satisfació la justicia de Dios por nosotros. Amén, hermanos. Fue el único sacrificio, su sangre derramada en la cruz del Calvario, que agradó al Padre para poder nosotros ser reconciliados con Dios. ¿Cuántos le dan gloria a Dios, hermanos? Amén. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. Pero sin embargo, estos hijos
malosos, hermanos, de Elí, ellos blasfemaron delante de Dios porque al presentarle a Israel las ofrendas, aquí conforme estamos estudiando este capítulo, nosotros podemos ver que los hijos de Elí tenían sus criados, que ellos iban y tenían un tenedor de los que usaban para cocer la carne, porque al presentar las ofrendas, hermanos, ellos tenían que cocer la carne, y Dios les daba permiso como heredad por servir a Dios, por ser sacerdotes de Dios, por ser ministros de Dios, a los sacerdotes, de tomar una cierta porción del sacrificio que los israelitas traerían. Dios les permitía comer del muslo y del pecho de los animales. Bueno, lo que estaban haciendo estos malosos, estos impíos de Ofni y Finees, ellos estaban, por medio de su criado, les estaban quitando parte del sacrificio que Israel le estaba ofreciendo a Dios para el perdón de sus pecados. Ellos estaban quitando parte de la carne, hermanos, y se la estaban comiendo ellos mismos. Ellos estaban comiendo otras partes del cuerpo, una porción mayor que la que Dios les había permitido como sumo sacerdote. Y no nada más eso, hermanos, sino que llegaron a ponerse bien estricto con el pueblo de Dios de Israel cuando les traían las ofrendas, y ahora les pedían la carne ya no cocida, sino que se las quitaban antes de ser sacrificadas, se las quitaban de los israelitas, se las quitaban crudas. Así que esto era un pecado muy grave delante de Dios, lo que estaban haciendo Ofni y Finees sobre las ofrendas de Dios. Amén, hermanos, gloria a Dios, aleluya. Ahora nosotros podemos aprender de esto, hermanos, de este fracaso de Elí, de no instruir a nuestros hijos, a sus hijos como en el camino de Dios, hermanos, a tener temor de Dios. Nosotros podemos aprender esta enseñanza porque Dios quiere que nosotros como padres instruigamos a nuestros hijos en el camino de Dios. Cuando nuestros hijos van creciendo y no tienen conocimiento de Dios, no tienen temor de Dios, la responsabilidad principal cae sobre el padre de familia, porque Dios lo va a llamar a cuentas al padre de familia por no haber instruido a toda su familia en el camino de Dios, a tener conocimiento de Dios. Amén, hermanos. Así que cae principalmente sobre el padre de familia, pero también sobre los padres de familia, porque Dios quiere que instruigamos a nuestros hijos a inculcarles el temor de Dios para que ellos sean obedientes a Dios. Amén, hermanos. Especialmente tenemos que enseñar a nuestros hijos el temor de Dios, y también mucho más si es que somos ministros de Dios. Y yo me incluyo aquí fue Dios también ministrando mi corazón, que como ministro de Dios yo tengo mi responsabilidad delante de Dios, que toda la vida, mientras que ellos vivan conmigo, de instruir a mis hijos en el camino de Dios y no ser indiferentes sobre los intereses de Dios. Amén, hermanos. ¿Y cuáles son los intereses de Dios? Nuestro Dios quiere que nuestros hijos sean salvos, que vengan al conocimiento de la verdad, que acepten a Cristo como Señor y Salvador de su vida, que tengan toda su vida una relación íntima, comunión con nuestro Dios, con su Creador, que ellos vayan creciendo teniendo temor de Dios. Amén, hermanos. Así que, aunque tú no estés casado aquí, aunque tú sigas siendo joven, esto es una enseñanza también para ti, para que tú, a tu esposa, a tus futuros hijos, los instruyas en los caminos de Dios, y no vayas a cometer el pecado tan grave que cometió Israel, y que por eso él fracasó como padre de familia. Amén, hermanos. La palabra de Dios nos dice aquí sobre las responsabilidades de los ministros, que sobre nuestros hijos, amén, sobre la grey de Dios, sobre el rebaño de Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 3, 4, 5, que el ministro de Dios tiene que saber gobernar bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es tremendo, y esto fue lo que le pasó a Elí, hermanos, que él no supo gobernar bien su casa, y por eso sus hijos le estaban saliendo unos hijos impíos que no tenían conocimiento de Dios. Amén, hermanos. Así que Dios quiere que como padres de familia nosotros enseñemos a nuestros hijos a amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas sus fuerzas. Amén, hermanos, a ser obedientes de los mandamientos de Dios, a vivir una vida alejado del pecado y vivir una vida en santidad, como lo dice la palabra de Dios. Amén, hermanos. Así es como nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos. Tenemos que enseñarles desde temprana edad a nuestros hijos a orar, a hablar con Dios, a que ellos tengan que
tienen que darle tiempo a leer la palabra de Dios para que puedan conocer a Dios y no sean como estos hijos de Ofni y Fines que no conocían a Dios. Amén, hermanos. Esto es lo que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos, porque ellos tienen que aprender a honrar a Dios. Amén, hermanos. Ahora, también la palabra de Dios nos demanda a nosotros como padres que tenemos que enseñar a nuestros hijos que nos obedezcan como padres, porque la palabra de Dios nos dice que nuestros hijos deben de honrar a sus padres para que Dios les preste y que larga vida, para que ellos vivan una larga vida aquí en la tierra. Amén, hermanos. Otra de las cosas que Dios nos pide, que instruyamos a nuestros hijos, a nuestros familiares, que nuestros hijos, ¿verdad, hermanos? A que ellos respeten las autoridades que Dios establece en nuestra nación. Amén, hermanos. Porque todas estas cosas que te acabo de decir, todas estas cosas que nosotros les enseñamos a nuestros hijos a temer temor de Dios, estas cosas agradan a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios, hermanos? Amén. Yo quiero agradar a Dios y por eso estamos sirviendo a nuestro Dios y por eso estamos instruyendo a nuestros hijos en el camino de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Ahora sigamos adelante, hermanos. El siguiente fracaso que yo encuentro aquí en este estudio bíblico que yo hice aquí, hermanos, es que Elí fracasó como ministro del Señor. Amén. ¿Por qué te digo esto, hermanos? Porque Elí permitió que se cometiera sacrilegio en el tabernáculo, en la casa de Jehová, en la casa de Dios. Amén. ¿Qué viene siendo esto, hermanos? Bueno, principalmente Elí menospreció las ofrendas que le traía el pueblo de Dios de Israel a nuestro Dios. Él las menospreció, amén, hermanos, porque él permitió que los hijos de Elí, Ofni y Fines, estuvieran robándole las ofrendas de Dios, amén, a sustraerle la carne y quitarles, forzarle a ver, cuando no querían ellos cumplirles, en permitirles que les dieran la carne. Ellos, los hijos de Elí, ellos forzaban al pueblo de Dios, le robaban las ofrendas. Así que de esta forma, Elí, al no corregirlos, hermanos, al ser indiferente de la conducta de sus hijos, Elí no estaba cumpliendo como buen ministro de nuestro Señor. Amén, hermanos. Él estaba siendo indiferente a la conducta de sus hijos. Y aquí lo podemos ver en 1 Samuel, que era lo que sus hijos estaban haciendo, de qué forma estaban cometiendo sacrilegio delante de Dios. 1 Samuel 2:22 nos dice la palabra de Dios: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo el pueblo de Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Amén. Así que aquí, hermanos, Elí estaba siendo indiferente porque Elí ya estaba viejo y sus hijos eran unos hijos rebeldes y desobedientes delante de Dios y también con su padre Elí. Y Elí no estaba haciendo nada, no los estaba disciplinando a sus hijos como debería de haberlos disciplinado para instruirlos en el camino del Señor. Amén, hermanos. Y estos llegaron al punto de blasfemar y cometer sacrilegio en el mismo templo de Dios, porque dice aquí que estaban teniendo relaciones sexuales con las mujeres que servían a la puerta del tabernáculo, hermanos. Esto era algo tremendo y deshonroso delante de Dios. Estaban cometiendo un pecado gravísimo, hermanos, delante de Dios, estos hijos de Dios, de que ellos eran dignos de muerte. Ellos estaban cometiendo pecado digno de muerte, amén, hermanos, conforme a los mandamientos de Dios. Y Elí no le ejerció una disciplina dura sobre los hijos de Elí, hermanos, no sobre sus hijos. Como te acabo de decir, Elí los corregía muy suavemente. Aquí podemos ver, si le seguimos leyendo, que les llamó la atención muy ligeramente, como diciendo: ay, mis hijos, no estén haciendo esas cosas, porque esas cosas le desagradan a Dios. O sea, estaba siendo muy indiferente, estaba pasándole muy por encimita la corrección que le estaba haciendo a sus hijos. Amén, hermanos. Era un carácter muy débil que Elí estaba teniendo sobre esa situación tan grave que los hijos estaban cometiendo de inmoralidad delante de Dios. Amén, hermanos. Ahora, Dios les había dado las leyes sobre lo que tenían que hacer en caso de que un padre de familia, sobre todo un ministro de Dios, un sacerdote de Dios, tuviera hijos que fueran rebeldes y desobedientes a sus padres. Él les había dado esas leyes, que lo que debían de hacer como padres de familia. Y esto lo podemos encontrar en Deuteronomio
capítulo 21, del 18 al 21. Te lo voy a leer aquí sobre esta ley que Dios había puesto sobre los hijos que no obedecían a sus padres. Dice la palabra de Dios: si alguno tuviera un hijo contumaz, como que un hijo rebelde, o sea, un hijo socarrón, que no quiere entender, que no entiende, no quiere obedecer a sus padres, dice, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndolo castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es un contumaz, es un rebelde, es un socarrón, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y te temerá. Amén. Así que esto sabía Elí, hermanos, porque él era un sumo sacerdote, era un ministro de Dios, él tenía conocimiento de la palabra de Dios, él tenía conocimiento de la ley, y más sin embargo, él estaba tratando esta indisciplina muy suavemente sobre los hijos sobre sus hijos. Amén, hermanos. Él no estaba poniendo la disciplina que la justicia de Dios demandaba para poder quitar el pecado de Dios de Israel. Amén, hermanos, para quitar esa anatema del pueblo de Dios de Israel. Y a Elí no le importó, él no hizo nada para corregir a sus hijos, y por esta forma él también estaba cometiendo pecado delante de Dios. Amén, hermanos. Pero como te lo acabo de decir, el otro pecado también que Elí cometió, él como sumo sacerdote no guardó su buen testimonio como ministro de Dios, y al solaparle el pecado a sus hijos, al permitir que ellos robaran las ofrendas y que se cometiera tan grande pecado de inmoralidad, hermanos, él estaba siendo un mal ejemplo para todo el pueblo de Dios de Israel, que ya no lo empezaron el pueblo de Dios de Israel a respetar como ministro o como sumo sacerdote, que era el pueblo de Dios de Israel. Amén, hermanos. Él estaba teniendo un mal testimonio. Así que, ¿qué nos dice esto a nosotros como hijos de Dios, hermanos? Que a Dios le importa que nosotros, si somos hijos de Dios, sobre todo si somos ministros de Dios, que tengamos un buen testimonio delante de los hombres. Amén, hermanos. No podemos decirnos que somos ministros y estamos teniendo problemas de riñas o de contiendas con otro hermano de nuestra iglesia, de nuestra fe. Amén, hermanos. O que andamos como perros y gatos con nuestras familiares, amén, o con nuestros amigos, estamos haciendo enemistades, o nuestro testimonio de que en lugar de vivir una vida en santidad, nos estamos juntando con los pecadores y nos vamos a los bares a andar tomando cerveza y andar tomando vino y andar fumando o andar fornicando y adulterando y decirnos que somos cristianos. Lo único que estamos haciendo con ese testimonio que nosotros estamos dando delante de los inconversos allá afuera es que el evangelio de Jesucristo sea vituperado, que no crean a la palabra de Dios por el testimonio que nosotros estamos dando. No podemos decirnos que somos ministros y estamos teniendo problemas matrimoniales. Amén, hermanos. Nosotros tenemos que no darle lugar al diablo, tenemos que doblar rodillas, meternos en oración para que Dios nos llene del Espíritu Santo, para que Él nos dé ese discernimiento para identificar cuando el enemigo está queriendo atacar nuestro testimonio, cuando nos está queriendo hacer caer en pecado como hijos de Dios, como ministros de Dios. Nosotros tenemos que fortalecernos en Dios, nosotros tenemos que fortalecernos con la palabra de Dios para poder vencer esas trampas del enemigo que quiere hacer que el hijo de Dios, que el ministro de Dios pierda su buen testimonio. Amén, hermanos. Nosotros tenemos que aprender de este fracaso que Elí tuvo, donde él no guardó el testimonio y por eso él anduvo en boca de todos por haber permitido y por haber solapado el pecado de sus hijos, por haber sido indiferente a los mandamientos de Dios, porque como hijo de Dios, hermanos, él tenía que instruir a sus hijos en los mandamientos de Dios y tenía que aplicar la justicia de Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea su nombre.
Ahora, por esta razón, hermanos, conforme iniciamos leyendo aquí este capítulo, por esta razón Dios le mandó un varón de Dios, le mandó un profeta para advertirle de la indiferencia que él estaba teniendo sobre su ministerio, sobre la indiferencia que él estaba teniendo sobre las ofrendas que le traían al tabernáculo de Dios, hermanos, y él advirtió que lo que le venía no iba a ser bueno, le iban a venir juicios por las consecuencias de su pecado, por no haber honrado a Dios. Amén, hermanos. Bendito sea su nombre, por haber permitido que robaran las ofrendas, que hubieran inmoralidad, por permitir que los sacerdotes, como quien dice, se acostaran con las hermanitas de la iglesia. Qué tremendo, hermanos. Y Dios le mandó a un profeta para advertirle que le iba a venir juicio de Dios sobre él, sobre sus hijos, sobre su familia y sobre toda su descendencia, como lo iniciamos leyendo. Amén, hermanos. Y como dice en 1 Samuel 2:30, porque a nuestro Dios le importa que nosotros lo honremos, amén, porque Él dice que Él honrará a los que lo honran, pero a los que no lo honran, a los que lo desprecian, serán tenidos en poco, amén. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea su nombre. ¿Cuánto honramos a Dios aquí? Amén. Yo honro a Dios con todo mi corazón y me esfuerzo todos los días en agradar a Dios, en hacer lo bueno delante de Dios, amén, hermanos, porque yo quiero que Él me honre a mí, a mi familia, que honre nuestro ministerio, que nos siga bendiciendo, amén, hermanos, que siga llenándonos de sanidad, que nos siga dando gracia delante de los hombres, que nos siga cuidando, siga escuchando nuestras oraciones, amén, hermanos. Nosotros tenemos que honrar a nuestro Dios, amén. ¿En qué forma honramos a nuestro Dios, hermanos? Siendo obediente a la palabra de Dios, cuidando nuestro testimonio, amén, hermanos. Bendito sea su nombre, gloria a Dios. Y con esto pasamos al tercer fracaso de Elí, hermanos. El tercer fracaso de Elí fue, como lo acabamos de leer, el no haber honrado a Dios. Eso fue un tremendo fracaso de Elí, hermanos, porque Elí no aplicó, hermanos, contra el pecado de sus hijos lo que él debería de haber hecho, contra la desobediencia, contra la rebeldía de sus hijos. Él no aplicó lo que él debería de haber hecho, y de esta forma él no honró a Dios, amén. ¿Por qué? Porque, como lo acabamos de decir, ese tan grave pecado que sus hijos estaban cometiendo, estaban blasfemando delante de Dios, sus hijos merecían la muerte. Él debía haber cumplido la ley de haber ido llamado a los ancianos para que hubieran hecho justicia de Dios, para haberlos matado, para haber quitado ese anatema del pueblo de Dios de Israel, porque al permitirlo, hermanos, estaba haciendo que la nación santa de Dios se estuviera contaminando de pecado, y eso era algo que a Dios no le agradaba, porque Él quería que su pueblo de Israel fuera santo, que se sometiera a los mandamientos de Dios, amén, hermanos. Por esa razón ellos tenían que estar presentando diariamente los sacrificios delante de Dios, tenían que estar quemando incienso, porque Israel tenía que guardar la santidad delante de Dios. Ellos se tenían que mantener un pueblo obediente a Dios. Ellos presentaban en las ofrendas porque ellos esforzaban en querer agradar a Dios, y no había nada que podía satisfacer la justicia de Dios. Por eso presentaban ofrendas, para que ellos, al poner por su culpa, por sus pecados, al ponerles la mano sobre los animales que ellos traían para sacrificar, de esta forma Dios pasaba el pecado de ellos sobre los animales, hermanos, y de esta forma Dios los perdonaba, amén, hermanos. Y de esta forma el pueblo de Dios se mantenía santo. Pero al permitir que hubiera anatema ahí, al permitir el sumo sacerdote Elí que sus hijos cometieran pecado y siguieran pasando los años y sus hijos no había nadie ahí que cometiera justicia, hermanos, de esta forma Elí no estaba honrando a Dios, amén, hermanos. Y luego, cuando Dios le mandó al profeta de lo que los juicios de Dios iban a caer sobre él y sobre su familia, Elí tampoco se arrepintió, porque no nos dice aquí la palabra de Dios que él hizo algo para arrepentirse, porque si se hubiera arrepentido, lo primero que hubiera hecho, y hubiera ido y hubiera tenido que ejecutarse a sus hijos, porque a Dios no le estaba agradando lo que sus hijos estaban haciendo. Qué tremendo, hermanos. Por eso la palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, amén, hermanos. Por eso nosotros no podemos agradar a Dios, porque dentro de nosotros no puede haber nada que nosotros agradamos a Dios. Por eso Él se agradó del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, y Él pagó la culpa por nuestros pecados al haber muerto en nuestro lugar, amén, hermanos.
Por eso Elí merecieron la muerte, porque Dios ya no los quiso perdonar. Dios ya le había dicho que por medio del profeta, por ese varón que le fue a hablar a Elí, que ellos no merecían ya expiación, ya no estaba tomando los sacrificios que ellos tenían que presentar como sumo sacerdote por su pecado también, y él ya quería que quitaran, Dios quería que quitaran el pecado del pueblo de Israel, pero Elí fue indiferente y él no cumplió la ley que Dios demandaba, y de esta forma él se hizo viejo, no permitió toda esa gran inmoralidad, toda esa deshonra a Dios, hermanos, y por eso no honró Elí a Dios. Amén, hermanos. Sus hijos siempre fueron rebeldes, siempre fueron soberbios, siempre fueron malos, pero Elí nunca quiso corregirlos. Amén. Y de esta forma él estaba permitiendo que el santuario santo de Dios, el tabernáculo, fuera manchado. Así que esto era un grave pecado delante de Dios. Nos dice Números 15:30 sobre lo que te acabo de decir también, que respalda también la misma ley de Dios en este otro capítulo, en este otro libro de la Biblia. Dice la palabra de Dios, Números 15:30: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada del medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Amén. Así que aquí nos está otra vez diciendo, confirmando la palabra de Dios, lo que te acabo de decir, que lo que Elí debió de haber sido con sus hijos, debió de haberse ejecutado a sus hijos para que de esta forma quitara el pecado del pueblo de Dios de Israel. Amén, hermanos. Así que en esta forma, como Dios está diciendo, nos está diciendo por la palabra de Dios que se aplicaba la disciplina, que se erradicaba todo el pecado de Israel. Dios estaba dando a entender a su pueblo de Israel que quería cortar el pecado de raíz. Amén, hermanos. Amén. A permitir que se murieran estas personas que blasfemaban contra Dios, que eran soberbios, que eran desobedientes a los mandamientos de Dios. Dios les decía que los tenían que sacar y los tenían que apedrear, aunque fueran hijos de ministros, aunque fueran el hijo del sumo sacerdote, aunque fuera el hijo del apóstol, aunque fuera el hijo del gran evangelista, del presidente de los Estados Unidos. Como quien dice, Dios en el Antiguo Testamento, antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, Él pagaba el pecado que ya Dios no quería perdonar con la muerte. Amén, hermanos. Amén. Dios demandaba que tendrían que cortar el pecado de raíz del pueblo de Dios de Israel. ¿Qué nos dice para nosotros? Que nosotros como hijos de Dios no podemos estar solapando el pecado de nadie. Nosotros no podemos permitir que haya pecado desagradable, que haya inmoralidad sexual dentro de una familia. Si nosotros vemos que nuestros hijos van creciendo y hay inmoralidad sexual dentro de nuestra familia, nosotros tenemos que cortar de raíz con ese pecado. No quiere decir que nosotros vamos a matar a nuestros hijos ya, porque ahora ya no somos salvos por medio de aplicar la ley de la disciplina de esa forma. Ahora somos salvos por medio de la fe, porque es gracia de Dios, es regalo de Dios. Amén, hermanos. Pero sí tenemos que disciplinar a nuestros hijos, tenemos que llenarnos del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos pueda ayudar en qué forma debemos de disciplinar a nuestros hijos, entregárselos a Dios, para que si no nos quieren obedecer a nosotros, entonces Dios haga lo que tenga que hacer con esos hijos rebeldes para que los discipline. Amén, hermanos. Nosotros tenemos que orar por el bienestar de nuestros hijos, tenemos que orar por la salvación de nuestros hijos, porque si amamos a nuestros hijos, tenemos que entregárselos a Dios para que Dios los discipline, para que los pueda hacer entender que tienen que aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Amén, hermanos. Ahora nosotros también como hijos de Dios, también nosotros tampoco podemos ir y estar siguiendo practicando el pecado, porque nosotros sabemos, nosotros vamos teniendo temor de Dios conforme a la palabra de Dios, que Dios aborrece el pecado. Amén, hermanos. Él tiene misericordia del pecador, por eso mandó a Cristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Pero en el Antiguo Testamento nos damos cuenta que nuestro Dios es santo y Él aborrece el pecado. Amén, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Ahora, Dios fue misericordioso, muy misericordioso con Elí, porque aparte de mandarle a un varón de Dios para advertirle lo que se le venía, también usó a Samuel
para decirle lo que le iba a acontecer, porque Samuel fue creciendo y él escuchó la voz de Dios y Dios le habló y Dios le reveló lo que le iba a venir sobre Elí y sobre sus hijos y sobre su familia por haber sido desobedientes. Amén, hermanos. Y aún así Elí dijo, bueno, pues que haga Dios lo que él quiera. Amén. Muchos aquí eruditos toman como que fue una palabra de que ya Elí ya estaba tan cansado, ya estaba ya estaba muy cargado por la desobediencia de sus hijos y porque él nunca supo cómo instruirlos en el camino de Dios. Ya tenía tan cargado el pecado que ya no le importó lo que Dios fuera a hacer con sus hijos. Amén, hermanos. Y esto fue una indiferencia delante de Dios, aunque hay otros eruditos que dicen que Dios que aceptó de buena forma Elí la exhortación por parte del profeta Samuel. Amén. De cuando él era joven, recibió las instrucciones de Dios de que iba a venir juicio porque había anatema en el pueblo de Dios de Israel. Amén. Por el fracaso de Elí, por la culpa de Elí, Dios iba a traer juicio sobre toda la nación de Israel. Y conforme vamos leyendo la palabra de Dios y seguimos leyendo la palabra de Dios, hermanos, nuestro Dios cumplió lo que le había profetizado por el varón de Dios y por lo que le había profetizado por Samuel, de lo que le iba a venir al pueblo de Israel, porque nos podemos dar cuenta, hermanos, que los filisteos, los enemigos de Israel, se levantaron en guerra contra Israel, mientras que Dios estaba reconciliado con su pueblo, mientras que Israel fuera un pueblo obediente a Dios, Dios estaba con su pueblo. Pero como había pecado en Israel, porque se estaba permitiendo este desorden de pecado, hermanos, principalmente por el sumo sacerdote Elí, entonces Dios usó a los filisteos para juzgar, para hacer juicio sobre Israel, hermanos. Y cuando Israel se levantó en guerra muy confiado, creyendo que Dios estaba con ellos, Israel fue vencido. Y dice la palabra que perdieron como 3,000 hombres. Y ellos fueron, no les importó, o sea, se maravillaron, o sea, se sacaron, salieron no lo podían entender, hermanos, de por qué habían sido vencidos por Israel. Y ellos fueron y trajeron el arca, y lo trajeron los hijos de Ofni y Fines, y fueron otra vez a confrontar a Israel, que dice la palabra de Dios que hicieron un grito de guerra tan grande, que fue el grito que toda la tierra tembló, hermanos. Pero aún así se envalentonaron los filisteos y los atacaron aún aunque tuvieran el arca de Dios que representaba la presencia de Dios. Pero Dios ya no estaba en ellos, la gloria de Dios ya no estaba con ellos, hermanos. Ya Dios no los defendió, y en ese momento dice la palabra de Dios que Israel fue derrotado y perdieron, o sea, como 40,000 hombres, y en ese mismo día murieron los hijos de Ofni y Fines. Y dice la palabra de Dios que un criado de ellos, un israelita, fue y le avisó al sumo sacerdote Elí de lo que había pasado, que habían sido derrotados, y les fue a decir las noticias de que Israel fue derrotado. Tuvieron una tremenda derrota donde más de 30,000 muertos, y les dijeron que le dijo este señor a Elí que sus hijos habían muerto, y que no solamente eso, sino que el arca de Dios había sido tomada. Que dice la palabra de Dios que en ese momento se espantó Elí, que estaba sentado en el tabernáculo en una silla, y Elí era un hombre gordo, un hombre pesado, que dice que se cayó para atrás en la silla y se desnucó. Y de esta forma Elí murió, hermanos, por la desobediencia, por la indiferencia a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios, por no haber honrado a Dios. Qué tremendo, amén, hermanos. No solamente eso, hermanos, sino que la descendencia de Elí, también su esposa, la esposa no de ella, sino la esposa de uno de sus hijos, Fines, ella también estaba por dar a luz, que también le llegó la noticia de lo que había pasado, que había caído el pueblo de Israel en guerra y que habían perdido, que se murieron se murió su esposo Fines, y que no solo eso, que también tomaron el arca, que en ese momento ella también recibió el impacto tan fuerte del saber que habían perdido el arca, porque ese arca era lo más preciado para ellos. Amén, hermanos, representaba la misma presencia de Dios. Entonces en ese momento dice la palabra de Dios que probablemente le dio un paro cardíaco a la señora, pero antes nombró a su hijo
como Icabod, que quiere diciendo sin gloria, porque en ese momento Israel perdió la gloria, perdió la presencia de Dios por haber solapado el pecado. Qué tremendo, hermanos, qué tremenda enseñanza. Gloria a Dios. Den un aplauso fuerte al Señor, hermanos. Y con esto concluimos en este estudio bíblico, hermanos, para la honra y la gloria del Señor. 3 grandes fracasos espirituales de Elí como ministro de Dios, hermanos. Principalmente fracasó como padre de familia por no saber instruir a sus hijos en el camino de Dios, por haber sido indiferente sobre el pecado de sus hijos, hermanos. Su segundo fracaso fue que él fracasó como ministro de Dios porque él no cuidó su testimonio como sumo sacerdote santo delante de Dios. Amén, hermanos. Y su testimonio fue vituperado por todo el pueblo de Dios de Israel, por eso se permitió tanta inmoralidad ahí en el pueblo de Dios en Israel. Amén, hermanos. Y su tercer fracaso, él fracasó por no haber honrado a Dios. Él prefirió honrar primeramente a sus hijos que a Dios. Amén, hermanos. Nosotros podemos aprender sobre estos 3 grandes fracasos para que como hijos de Dios nosotros tengamos temor de Dios, le pidamos ayuda de Dios para no cometer estos tremendos errores que fueron un total fracaso de Elí. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios por este estudio bíblico, otro estudio bíblico para Dios, para la honra y la gloria de su nombre. Padre Santo, Señor, a esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor mío, porque por tu palabra te podemos conocer, Padre Santo, Señor, por tu palabra podemos conocer tu corazón, tus pensamientos, Señor mi Dios. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque tú has sido, Padre Santo, el que habló, Señor, en esta hora. Tu Espíritu Santo, Señor, tocó los corazones de todos los que estamos aquí, Padre Santo, Señor. Yo te pido que tú bendigas, Señor, a todos nuestros hermanos que vinieron a este lugar, Señor. Que tú, Señor, sigas dando hambre y sed de tu palabra, Señor. Que tú los inquietes, Señor, a orar, Padre Santo, Señor, a tener una relación personal contigo, Señor, a temerte, Padre Santo, Señor, a honrarte, Señor, a no ser así, Padre Santo, menospreciando, Señor, tu santidad, Señor, tus mandamientos, Señor, no despreciarlos, Señor, que podamos aprender esta enseñanza, Padre. Si nosotros, Señor, te hemos fallado, Señor, en esta hora te pedimos perdón, Padre Santo, Señor, por nuestra maldad, Señor, por haber sido indiferentes delante de ti, Señor, por no cuidar nuestro testimonio delante de los hombres, Señor, por no honrarte, Padre Santo, Señor, principalmente a ti, Señor, por poner otras cosas, Señor, en lugar de ponerte a ti en primer lugar en nuestra vida, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si hemos hecho lo malo delante de ti, Señor, mi Dios, y te pedimos tu ayuda, Padre Santo, para que tú nos sigas transformando, Señor, tú sigas perfeccionando tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Cualquier otra petición, Padre Santo, cualquier otra, Padre Santo, necesidad, Señor, te pedimos que tú sigas obrando sobre cada una de ellas, Señor. Bendice a todos nuestros hermanos, Señor, que escucharon también este video, Padre Santo. Si tu Espíritu Santo, Señor, los convence de pecado, Señor, tú, Padre Santo, Señor, toca ese corazón para que se arrepientan delante de ti, se reconcilien delante de ti, Señor, y acepten a Cristo como Señor y Salvador de su vida. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Y el pueblo de Dios dice: amén, gloria a Dios. Vamos a decir a Daniel que los despidiera.